Hola a todos. Hoy me gustaría hablarles de una pastoral que, si no estuvimos inmersas de lleno en ella, sí tuvimos la oportunidad de colaborar alguna vez, y es la pastoral carcelaria. En Ecuador el tema de las cárceles es una realidad muy, muy dura, porque el sistema judicial, digamos que no funciona muy bien, y se ingresan en las cárceles los presos de delitos muy distintos, y están mezclados pues personas acusadas de asesinatos, de sicariato, de robos, con personas que a lo mejor han ido a parar allí por un tema de tráfico, ¿no? Por un accidente de tráfico o una infracción grande. Esto hace que, pues que la realidad sea muy dura, porque los que entran muchas veces sin ser delincuentes en sí, sin ser personas con un problema grave de conducta, en esa realidad muchas veces pues acaban tomando contacto con ella, y a veces, en vez de salir rehabilitados, pues salen al revés, salen inmersos en un campo delictivo en el que antes de entrar en la cárcel no estaban. También el control de las cárceles en realidad no lo tiene la policía ni el ejército, sino que muchas veces el control de las cárceles lo tienen los mismos presos. Eso para nosotros aquí en España nos parece una realidad como impensable, pero allí es así. Una vez un capellán de la cárcel nos contaba que la primera vez que ingresó en un centro penitenciario y quería ir a ofrecer, ¿no?, pues los servicios de capellanía, de poder ir a hablar con los presos o a celebrar alguna vez la misa, las confesiones. Cuando ingresó, le dijeron sí, bueno, pero es que tiene que hablar con el responsable. Y él pensó que le iban a llevar pues a hablar con el jefe del cuerpo de policía que esté custodiando las prisiones. Pero se llevó la sorpresa que donde le llevaron fue a donde el líder de una de las bandas más conocidas allí en Ecuador. Entonces, en la propia cárcel se consideraba que el que tenía las decisiones pues era un preso. Sí, el preso que estaba allí, que era líder de una de las bandas, es el que tomaba muchas veces las decisiones internas del centro penitenciario. De hecho, pues este preso autorizó a que el padre entrase, que celebrase la misa, que pudiese confesar. Claro, cuando nos lo contó nos parecía impresionante, increíble, pero era la verdad, ¿sí? Y los presos comunes sí que están en una situación de mucho sufrimiento, porque aparte de que hay una situación de hacinamiento, hay muchísimos más presos de lo que deberían caber en esa cárcel, también se ven sujetos a tener que pagar a los líderes de las bandas por una supuesta protección, entre comillas, ¿no? Ellos tienen que conseguir dinero para las bandas a cambio de que no les hagan nada dentro mismo de la cárcel, ¿no? Por otro lado, también hay presos de distintas bandas, y a veces pues ocurren enfrentamientos de las bandas dentro del mismo centro penitenciario. Pues hace un año o hace 2 años hubo muchísimos muertos dentro de las cárceles. A lo mejor te levantabas un día y daban la noticia que habían matado a 40 presos, que había habido una matanza en uno de los pabellones. Entonces era muy común que dentro de las cárceles pues haya armamento, haya droga, que prácticamente hay mayor libertad delictiva dentro casi que fuera. Otra cosa curiosa también es que incluso las extorsiones de fuera de la cárcel, las extorsiones que hay en las ciudades, cuando investigan, pues muchas veces el número de teléfono desde el que se está realizando esas llamadas para extorsionar, pues registra que está dentro de la prisión, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que los presos, muchos cuentan con armas, muchos cuentan con teléfonos, por supuesto con drogas, a veces con mujeres, y que está no en manos del gobierno, sino que está realmente en manos de los propios presos.
Esta era la realidad de hace unos años. Recientemente se ha querido mostrar o dar a conocer al exterior como que hay un control de las cárceles, pero pues no es la realidad, ¿no? Uno puede decir, ¿y usted siendo monjita cómo sabe eso? Bueno, pues porque nosotras en nuestra pastoral, sobre todo en los comedores y en las familias apadrinadas, pues muchas veces tenemos contacto con mujeres de hombres que están presos en las cárceles y que ellas nos informan. Nos cuentan su situación y así. Cuando yo les preguntaba, ¿pero y tú cómo sabes esto? Pues es que me ha llamado. Y yo decía, ¿pero tiene teléfono? Y dice, sí. Y decía, pero si se supone que ahora ya el gobierno ha hecho limpieza y ya los presos no tienen teléfonos, no tienen armas, y se ríen, ¿sí? Y te dicen que va, hermana, a mí me sigue... Yo tengo videollamadas con mi marido, te cuentan que la realidad se intenta disimular al exterior como que eso ha terminado, pero que sigue siendo la misma. Lo mismo con el tráfico de drogas y todo, sigue entrando la droga, sigue entrando las armas. Entonces, bueno, pues no colaboramos demasiado con la pastoral penitenciaria, pero entramos en contacto con una mujer que para mí me parece como el ángel de las prisiones, ¿no? Porque ella ha sentido una llamada muy fuerte a trabajar en esa pastoral, a ayudar a los presos a todos los niveles, a nivel humano, a nivel espiritual, y para nosotras pues fue una riqueza al conocerla, ¿no? Y les voy a contar un poquito su historia, no voy a decir su nombre real, vamos a llamarla Marta. Y la primera vez que la conocimos era porque ella se acercó al lugar donde hacemos la misión a llevar unos panes para los niños. Ella conocía esa zona porque muchos de los niños del barrio donde colaboramos pues son hijos de presos. Entonces ella había organizado pues todo un sistema de catequesis y de actividades con los hijos de los presos. Así que también se pasó por la zona de la misión a compartir unos panes, unos dulces con los niños, y allí entramos en contacto con ella y pudimos conocer su historia. Resulta que esta mujer era atea, llevaba una vida muy de espaldas a Dios y muy opuesta también a Dios y a toda la moral católica, con un gran rechazo, pero no sé por qué circunstancia había hecho un retiro. Y en el retiro tuvo un encuentro muy fuerte con el Señor. Y decidió un cambio de vida y con mucha radicalidad pues cambió, cortó con todo su pasado, con toda la vida de pecado que llevaba, y empezó una vida sacramental muy fuerte, de confesión muy frecuente, misa diaria, oración diaria, el rezo del rosario. Se llenó, ¿no?, por decirlo así, de la gracia del Señor. Y una vez, pasando por la cárcel, porque tenía que pasar por allí para ir a su trabajo, se dio cuenta de la situación de una presa que estaban sacando, que estaba embarazada, tenía que dar a luz, pero tenía una fuerte infección y yo creo que murió allí mismo en la puerta de la cárcel. Entonces, para ella supuso un choque muy fuerte, una impresión muy fuerte, y lo experimentó como una llamada a entregarse a la pastoral de esas personas que estaban dentro de los centros penitenciarios. Es una mujer chiquita, mide 1,50, pero que tiene una fuerza y una energía impresionante. Venció pues todo el miedo que quizá uno puede experimentar, sabiendo que cuando entra, pues realmente entra a un campo más peligroso que las calles mismas, ¿no?, de Guayaquil, porque sigue viendo la misma realidad, pero en la que encima los presos son los dueños, ¿no? Sin embargo, pues si tiene miedo, la verdad es que lo vence con su confianza en Dios, porque no lo expresa para nada. No entra solo en la cárcel de mujeres, sino que sabiendo que es más dura todavía la realidad en la cárcel de hombres, pues ella muchas veces va allí. Una vez que había llevado helados para los presos, uno de los carceleros de fuera, donde hacen los controles, le dijo que no se molestase en llevar eso para los cerdos. Y entonces ella contestó,
Yo también era una cerda y el Señor a mí sí me echó las perlas. Ella se experimentaba una cerda en el sentido de que estaba revolcándose en la suciedad, en la inmundicia, en la impureza, y el Señor le había echado las perlas de la fe, las perlas de la gracia, y que olvidando que ella estaba en esa situación, el Señor le había dado lo más valioso. Entonces se consideraba un instrumento que tenía que hacer lo mismo, ¿no? Que aquello que era considerado como los cerdos de la sociedad, pues ella sí tenía que llevarle las perlas, ella sí tenía que llevarles la perla, con mayúsculas, pues que era a Dios. Hace una labor impresionante de buscar sacerdotes que vayan a celebrar la misa, de buscar sacerdotes que confiesen, de procurar que haya catequesis. Entonces, bueno, pues una vez nosotras tuvimos el regalo de poder ir a la cárcel de mujeres. Era en la época cercana a la Navidad, en el Adviento, y tuvimos pues un encuentro muy bonito con las presas. Hay allí una capilla, está el Santísimo y Sagrario, muy bien custodiado, está como muy seguro, y tuvimos un acto con las presas de un momentito de oración, de meditación, de acercamiento al misterio de la Encarnación. Y la verdad que era impresionante ver la receptividad de estas mujeres, y también el poder olvidarnos y no pensar en ese momento por qué están allí, no ponernos a juzgar lo que no nos corresponde, ni siquiera si es que están allí por algo que han cometido o no, ni siquiera el saber si son inocentes humanamente o culpables humanamente, sino dejar todo el juicio en el corazón del Señor y nosotros simplemente pues poder llevarles la misericordia de Dios, que en aquella época pues estábamos celebrando que se encarnaba, que se abajaba a la miseria humana, ¿no? Pues precisamente para hacernos salir de esa miseria, para levantarnos del pecado. Entonces era como muy gráfico allí. Veías miradas a veces muy vacías, muy tristes, de muchísimo sufrimiento. Las veías llorando, pues a veces derrumbadas o destrozadas, y como el estar escuchando que eran amadas por el Señor, pues iba poquito a poco dibujando en ellas una sonrisa y una mirada más serena. Para las hermanas que fuimos fue un regalo el poder haber sido un instrumento de la misericordia del Señor, haciéndose cercano a estas mujeres. Y como casi siempre digo, pues una enseñanza a no juzgar y al darnos cuenta que el juicio solo está en Dios, y que a nosotros lo que nos corresponde es ser instrumentos de esa misericordia del Señor, ¿no? Para que, poniéndonos bajo su misericordia, pues sea menos duro el juicio, ¿no? Cuando uno pide perdón verdaderamente, pues el Señor lo otorga sin medida. Y nada, pues también para que recemos por la situación de las cárceles en Ecuador, donde el descontrol es muy grande y donde el sufrimiento de los presos y de los familiares es terrible, ¿no? Pues nada, esto es todo por hoy y que el Señor les bendiga.